Buenas. Válvulas de bola para hidrógeno. Como sabéis, he estado bastante tiempo liado con el Comité de Estandarización de Hidrógeno, creando, juntamente con muchos otros expertos de otros países europeos, el nuevo estándar de válvulas para hidrógeno. El estándar aún no está aprobado, pero está a punto de salir. Y bueno, os voy a contar un poquito sobre esto y qué debe tener una válvula para que se considere para servicio de hidrógeno. Bien, pues lo que os comentaba, para que una válvula sea para servicio de hidrógeno, no es suficientemente en que no fugue, sino que tiene que pasar varias secuencias de pruebas. Hasta ahora, más o menos, cada fabricante lo ha ido haciendo según su receta y bueno, esto seguirá más o menos así, pero tenemos dos nuevos estándares que han cambiado un poco el panorama. Tenemos el API 6D anexo M, que ya es vigente a día de hoy, que es un anexo que no es normativo, es decir, no es obligatorio, sino que es informativo y nos da como una secuencia de pruebas en función de la severidad donde va a ser instalada esta válvula. Si va a un ambiente que será muy severo por diferentes condiciones, la válvula tiene que ser según unos ensayos muy concretos. Si por contra va a un ambiente pues más relajado, aunque sea con hidrógeno, pues al aire libre, a baja presión, no sé, la válvula puede pasar una secuencia de ensayos pues más relajados. Y para el estándar nuevo europeo, el nuevo EN de válvulas de hidrógeno, más o menos será algo parecido. Habrá 3 niveles y en función de dónde la válvula va instalada, si va con actuador o no, si es manual, si va al aire libre, el rango de presiones, etcétera, le darán como una nota. En función de la nota que salga el servicio de la válvula, tendrás que hacer más o menos ensayos. Bien, dicho esto, os quería explicar diferentes novedades de válvulas que tenemos. Estas de aquí, las que nosotros llamamos así entre nosotros maneta verde, son PN200, están normalmente en NPT BSP o en Racora compresión de doble férula y van muy bien para servicios que se tengan que actuar. Pero hemos sacado la evolución de esta válvula para hidrógeno, es una PN500, sale muy bien de precio, muy competitivo y tiene la ventaja que si esta válvula, por ejemplo, tiene, me lo invento, 8 juntas, esta tiene 18, es decir, tiene mucha más empacatadura y tal, por lo que se consigue una emisión fugitiva a atmósfera mucho menor, por lo que es muy bueno en hidrógeno. Esta está en PN500 hasta, diría que es 3/4 de pulgada, y luego va bajando un poco la presión. Y tanto una como la otra se pueden actuar con actuadores ya sea neumáticos o eléctricos. Entonces, esta válvula, también me olvidaba decirlo, va muy bien para servicios exigentes de abrir-cerrar con mucha ciclicidad, que se pueden pedir ya sea en la versión con juntas de hidrógeno o versión que digáis, mira, es que tengo agua, lo que sea, pero muchos ciclos. Os recomendaría también este modelo. Espero haber aclarado un poco más de dudas sobre válvulas de hidrógeno. Si necesitáis más rango de presión, también podemos cotizarlo, pero es un producto que va muy a demanda y no tengo stock para enseñaros hoy del modelo. Y si necesitáis más baja presión, pues también tenemos opciones, pero no tampoco tenemos un stock brutal. Nosotros nos hemos centrado en estos dos rangos de presión, sobre todo. Hasta luego.